esa fidelidad queremos llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. De los compañeros de Caleb, cuando Caleb llegó desde Cades Barnea a espiar la tierra prometida junto con Josué y 10 más, en total 12, esos 10 desfalleció su corazón, porque en su mente, en sus ojos carnales, veían gigantes, veían gente invencible, carros blindados, ciudades fortificadas. Hermano, todo depende de cómo usted vea los problemas, de cómo usted vea las cosas. Si usted ve que el problema es insuperable, que la situación no tiene salida, que ya usted baja la guardia, se vence, ese problema lo va a vencer. Pero si usted sigue peleando, no desfallece, sigue confiando en el Dios poderoso en el cual nosotros confiamos, créame que cualquier problema va a ser pequeño, porque no hay ningún problema que pueda superar el poder del Señor. Y Caleb tenía esa actitud. Llega en el capítulo anterior a pedir ese territorio, y ahora estamos viendo cómo él va a conquistar Hebrón y la zona de Debir hasta lo que es el Negev, parte del desierto. Yo les decía que el territorio que Caleb conquistó hace 3.300 años, 3.200 y tantos años, es bastante tiempo, ¿verdad, hermano? ¿O es poco? No, bastante, ¿verdad? 3.300 años, bastante tiempo. Todavía ese territorio pertenece a Judá, a Israel, hasta hoy. Por un tiempo no lo tuvieron, pero de nuevo lo tienen, porque las bendiciones del Señor, cuando nosotros somos obedientes y confiamos en Él, son eternas. Mano, no son bendiciones pasajeras. El mundo te da bendiciones pasajeras, el mundo te da posesiones pasajeras, pero las bendiciones del Señor son eternas. Solo 3.300 años lleva esa tierra de pertenecer a Judá. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué tenían el enfoque correcto, la actitud necesaria para ser más que vencedores. Hoy nosotros tenemos de nuestra parte, hermanos, el Espíritu Santo, la gracia que nos ha dado el Señor Jesús, que ha declarado que aparte de nuestro amigo es nuestro hermano mayor, tan poderoso que no escatimó en ser igual a nosotros y se despojó de su deidad, lo estudiamos en la mañana, para hacerse como uno de nosotros, a la manera de nosotros, pero sin pecado, para poder salvarnos, porque era necesario que alguien muriera en la cruz por nuestros pecados. Y cuando Dios poderoso buscó entre los hombres a uno que cumpliera el requisito mínimo para morir en esa cruz por todos sus hermanos, no encontró a ni uno. Y por eso Jesús tuvo que encarnarse y nacer como uno de nosotros, y padecer y sufrir y morir. Si ahora nosotros tenemos todo ese conocimiento, todo el poder del Espíritu Santo de nuestra parte, hermano, no se vale que tengamos una actitud de derrota. No se vale que tengamos una actitud de desconfianza.
No se puede, hermano, no se puede salir adelante en un mundo tan difícil como el que estamos. No se puede. Si usted cualquier enemigo lo va a ver grande, hermano, estamos en problemas. No hay enemigo que pueda vencer al Dios poderoso que nosotros tenemos. Y ese Señor, ese Dios poderoso está de nuestra parte. Caleb, una vez tras otra, nos demuestra esa confianza. Y en estos territorios que va a conquistar, aquí hay una enseñanza bien interesante de que un padre amoroso no resiste la petición de su hijo amado. Si usted tiene una petición al Señor, nuestro Padre amoroso no resiste la petición de un hijo amado, obediente, paciente, fiel. Amén. Nos ponemos en pie para leer Josué 15, 13. Vamos a leer Josué 15, 13 al 19. Dios no resiste la petición de un hijo amado. Mas a Caleb, dice así el verso 13 del capítulo 15 de Josué: hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Los anaseos eran esos gigantes que yo le menciono. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer, es decir, un sobrino. Amén, hermano. Un sobrino de Caleb la tomó. Y aconteció que cuando la llevaba, ya porque iba a ser su esposa, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, que es un poco desértica, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Oramos. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos hoy acá presentes. Que su Santo Espíritu nos ministre, nos conceda un don también, el de recibir, el de crecer en la palabra, en el conocimiento que viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire qué historia. Y si usted se va a fijar y va a poner atención en los puntos que estamos hablando, Caleb no solo era un hombre con una gran actitud, sino que era un hombre también que tiene una cualidad, una característica que no tienen algunos que poseen poder y que han logrado conquistar, pues digamos, algunas riquezas y muy buenas ganancias. Era un hombre que no le importaba compartir la bendición. Y cuando alguien es desprendido y comparte lo que ha recibido, siempre recibe más, siempre tiene más. Siempre, hermanos, en lugar de querer acaparar todo, Caleb buscó un socio. Caleb buscó, y no es que lo buscó, sino que esta persona se ganó ese derecho, Otoniel, de ser un socio de Caleb, de ser un aliado estratégico de Caleb, de manera de, en lugar de ser más débil por compartir su tierra, se convirtió en un hombre, en una tribu, como les dije, más fuerte.
Algunas veces nosotros pensamos que dividir, que dar, es debilitarnos. Y claro que es así cuando nosotros regalamos a cualquiera la bendición, cuando nosotros compartimos nuestra bendición con las personas inadecuadas, entonces se está debilitando. Pero cuando aquel aliado vale la pena, ha peleado, ha sudado, ha luchado, se ha ganado su confianza, hermano, en lugar de tratarlo mal, como muchas veces hacemos, trátelo bien, porque créame que cuando usted comparta esa bendición con aquella persona, no se está debilitando en ninguna manera, sino que está multiplicando sus fuerzas. Caleb tenía 85 años. Aunque tenía una gran actitud, hermano, cualquier hombre sabe que a esa edad no le quedan muchos años tampoco de vida. Y encontró un sobrino que, bueno, aparte de esto, este sobrino iba a estar casado ¿con quién? Con la hija de Caleb. Iba a velar por sus intereses y por los propios. Y él comparte la bendición, pero él no agarra y dice, a ver, ¿cuántos sobrinos podía haber tenido Caleb, hermano? Si era el príncipe de la tribu. ¿Cuántos? Un montón. Yo sé que usted también tiene sobrinos. Y hay unos sobrinos que es mejor que no se acerquen a la casa, porque llevan la licuadora, llevan la plancha. En lugar de dar eso, llegan a traer. Y la prueba es esta. Aquí está, bueno, Hebrón es la ciudad de quién. Es que la bendición principal es Hebrón. Esta es mía. Pero aquí tengo una prueba. Kiriat Arba, o Kiriat Sefer, o Debir. Quien conquiste esta ciudad, yo le daré a mi hija Axa por esposa. Y me imagino que estaban todos los sobrinos, toda la gran familia de Judá. Hermano, estamos hablando, para que usted tenga una idea, de 400,000 personas. Eso constituía la tribu de Caleb. Casi 500,000 de personas. Junto con Efraín eran las tribus más numerosas. Me imagino yo que ahí habían un montón de personas, pero aquel que tomare esta ciudad, yo le daré a mi hija por esposa. Y un padre amoroso, hermano, no resiste la petición. Bueno, Otoniel no solo era buen guerrero, sino que también era un poco, pues, aventado. Mire lo que hace. La tomó Otoniel, verso 17, para que no le ande poniendo Brian, algún hijo, ¿verdad? Brian, Ricky, no, hermano, cuidado, ¿verdad? O un nombre, es que nombres de varón no conozco así tan. Emerson, ¿verdad? No, hermano, Otoniel, nombre bíblico, un hombre de valor. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, un sobrino de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por esposa, por mujer. Y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, porque lo que se había ganado eran las tierras del Negev, que en parte son desérticas. Entonces aquel muchacho sabe, bueno, si voy a tener estas tierras de labranza, necesito pozos. Y los pozos, el dueño de los pozos es tu papá. O sea, nos está dando aquí esta tierra, pero mire mi amada esposa, necesitamos que usted interceda y que le diga a papá que le dé un agua, porque sin agua no podemos. Y hermano, la historia, por lo visto, nos muestra que Caleb era un hombre de acción y de pocas palabras. Y eso va una cosa con la otra. ¿Qué dije? Acción y pocas palabras. Las personas de muchas palabras, de mucho bla bla bla, son como que nada de acción. No sé si me doy a entender. Usted ha de conocer personas que bla 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 bla, sí, siervo de Dios, varón poderoso, sí, aquí estamos en el seminario y estudian y se preparan. Y hoy preguntaba, de 20 alumnos, ¿cuántos
quieren ir al campo misionero? La respuesta era uno. ¿Quién? Los hermanos de esta iglesia. Bueno, y los otros, no, están esperando. El que prepararse. Bla, 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 bla. Poca acción. Sigamos el ejemplo de Caleb, hermano. Pocas palabras, mucha acción. Porque en la obra, hermano, eso es lo que se necesita. Si bla, 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 en el Parque Bolívar, en la Plaza Cívica, en la tarde, sentados en toda la acera, enfrente del Palacio Nacional, tomando café de a 20 centavos, ahí hay docenas de personas con bla, 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 bla. Tienen 20, 30 años de estar sentados hablando ahí de filosofías huecas y vanas. En la obra del Señor necesitamos, amados hermanos, pocas palabras y mucha acción. Pablo era así. Bueno, no me quieren aquí, el mensaje ya se los di, me voy para otro lugar. No iba a estar allí perdiendo el tiempo. Mire la historia. Aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, porque el Negev es prácticamente desierto, es decir, le estaba pidiendo lugar donde hubiesen pozos. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: hija amada, ¿qué pasó? No, mire, ¿cuántas palabras le dijo? 2. ¿Qué tienes? Le dijo. Hoy día sería: ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿No te vas con tu esposo? ¿Qué pasó? Y ella le dijo: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Inmediatamente él entonces le dio las fuentes de agua arriba y las de abajo. Un padre amoroso no resiste la petición de su hija o de su hijo amado. Avanzamos. Verso 63 hasta el final, porque de ahí viene un listado de todas las ciudades de Judá. Mas a los jebuseos, después de toda la conquista de las tierras de Judá, que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Hermano, hay una gran diferencia entre no querer y no poder. Porque vamos a abrir un ministerio para rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, y algunos no van a venir al ministerio de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el alcohol y la droga. Otros van a venir y van a caer. Yo lo sé, es así. Van a caer de nuevo en algún su problema de alguna droga o de borrachera. Esos quieren, pero muchas veces no se puede, es difícil. Usted me puede decir: mire, pastor, pero ¿y que no son cristianos? ¿Y que no han recibido al Señor? Le digo algo, hermano: solo aquel que está en problemas de alcohol y droga puede entender esa situación, y el que ha pasado por esa situación la puede entender. Usted no puede juzgar, hermano, a alguien que está en esa situación, porque es una atadura difícil de romper. ¿Sí se puede? Sí. A algunos lo pueden hacer en un momento, a otros les va a llevar 3 meses, a otros les va a llevar 3 años. Siempre va a haber victoria en cuanto no desfallezcamos, en cuanto entendamos que ese enemigo que es el alcohol y la droga no puede ser más grande que nuestro Dios poderoso, y hay que seguir luchando, y tarde o temprano saldrán de ese flagelo del alcohol y de la droga. Pero una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Porque hay gente que no quiere, hermano, no quiere salir adelante de sus problemas, no quiere dejar esos flagelos, esas ataduras. Y si no quiere, ¿qué podemos hacer? Están emocionados con la película. Y si no, ¿qué podemos hacer? Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, cuando se escribió esto al final de la vida de Josué. Pero el rey David, ¿de qué tribu era el rey David? ¿De qué tribu era el rey David? De la tribu de Judá. O sea, un descendiente ¿de quién? De Caleb,
¿qué hizo David con Jerusalén y con los jebuseos, hermano Marvin? Así dijo el hermano Marvin, les transmito para el video. ¿Qué hizo David con Jerusalén y los jebuseos? Aquí, los terminó. David conquistó Jerusalén y eliminó a los jebuseos. ¿Cuánto? 250 años después. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo les dije que no importa el tiempo, ese enemigo, esa atadura, ese flagelo será exterminado. Pero tenemos que persistir. David, y eso lo vamos a, cuando nos toque estudiar Samuel y el libro del primero de los reyes, vamos a ver esa historia de la conquista de Jerusalén. Y esa ciudad era tan preciada, era tan lindo ese lugar en el monte de Sión, frente del monte de los olivos, que David dijo: este lugar será la ciudad del reinado de Israel. Y ahí construyó el palacio del rey David, ahí se construyeron los muros y la ciudad fue reconstruida para convertirse en la ciudad amada. En el pasado, muchos cientos, quizás un 1000 años atrás, esa ciudad de Jerusalén tenía un rey que se llamaba Melquisedec. Era llamado rey de Shalom, rey de paz. Esa ciudad estaba destinada por Dios desde la época de Abraham a ser la ciudad amada, la ciudad del Señor, donde el Señor también iba a entregar su vida por toda la humanidad. Hermano, el Señor tiene sus planes ya orquestados. Él tiene el plan armado. Nosotros no sabemos los designios del Señor. Lo único que nos corresponde además es luchar cada día, es tener una buena actitud cada día, es ser desprendidos, es ser confiados en el Señor, no confiados en el mundo, porque ahí sí va a haber falla. Veamos la diferencia ahora en el capítulo 16, verso 4. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Estas son las dos tribus grandes que descienden de José, Manasés y Efraín. Ellos estaban al norte y Judá estaba al sur. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón arriba, y continúa esta línea, el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, la vuelta por Tatanat y por Janoa, y ahí va a ver usted un montón de nombres. Y de Janoa, verso 7, desciende hasta Tarot y a Anatat, y toca Jericó y sale al Jordán. En otras palabras, hermano, era prácticamente todo el norte de Israel la tribu de estos dos. Era un territorio enorme. Sumados Manasés y Efraín hacían 650,000 personas, sumadas solo esas dos tribus. Era todavía más grande que Judá. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar y al arroyo de Caná y salen al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero la diferencia es esta, amados hermanos, verso 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Sabe qué pasa, hermano? Ese cananeo que habitaba en Geser probablemente era un grupo con muchos bienes, porque dice la palabra que fue tributario. ¿Usted sabe qué significa eso? Que les cobraban buen impuesto. Pero fíjese que no dice la palabra que no pudo arrojar a los de Geser. No dice que no los pudo arrojar.
Lo que sucedió es que no los quiso arrojar. Al contrario, los convirtió en tributarios. Les cobraba dinero. Los tenían ahí para que mantuvieran o dieran parte de su herencia o de su dinero para perdonarles la vida y tenerlos en medio. Hermano, nosotros no estamos llamados a estar haciendo alianzas con el mundo. Nosotros no estamos puestos por el Señor para ir a obtener ganancia de esos enemigos, o para dejarlos en medio de nosotros de forma tal que obtengamos alguna conveniencia económica. ¿Ves la diferencia entre Judá, Caleb y los líderes de Efraín? Caleb hizo una alianza con su propia familia y en lugar de dividir, multiplicó. En lugar de debilitarse, se fortaleció hasta hoy. Yo quiero decirle que los territorios de Efraín, 400, 500 años duraron nada más. El asirio llegó a esos territorios y exterminó a prácticamente esas 650,000 personas en el año 700 y algo. El asirio acabó con todo el reino del norte, y el reinado del norte fue terminado por el asirio porque Dios lo permitió. Era tanta la corrupción de Efraín que uno de los profetas le llama a esa tribu torta no volteada. Torta no volteada. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha olvidado voltear la torta de huevo, ¿verdad? O el omelette, y la dejó allí, y de repente pasaron 10 minutos y usted llegó y ¿cómo está la torta, hermano? Quemada. Está quemada, ¿verdad? Totalmente ahumada y quemada. ¿Qué hace con aquello? Lo bota. Eso fue Efraín. Por una razón: no cumplir el mandato de Dios. Una cosa es que uno quiera, ¿verdad? Otra cosa es que uno no pueda. Y Efraín no quiso cumplir el mandato de Dios porque vio la conveniencia económica. Eso fue su exterminio. Esa fue la razón por la cual 400, 500 años después Efraín dejó de existir hasta hoy. Esos territorios, hermano, no son más Israel. Después de ser poderosos, vinieron a ser como nada porque no arrojaron al enemigo por completo, porque iban contra la voluntad de Dios, porque su alianza, su confianza fue con el enemigo, fue con el mundo, fue por intereses. Cada vez que nosotros cometamos ese error, estamos destinados a fracasar. Cada vez que nosotros nos aliamos con el mundo y queramos obtener ganancia de cosas deshonestas que no convienen, al principio parecerá que hemos obtenido una ventaja, pero tarde o temprano seremos derrotados y exterminados. Por el contrario, el ejemplo de Caleb es este: si nosotros somos desprendidos, si nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor y nuestra alianza es con los que tiene que ser la alianza, con nuestra sangre, con los que se han ganado la confianza a sudor, llanto, lágrimas, a esfuerzo, los que nos han dado a nosotros la razón por la cual confiar en ellos, porque son parte además de nuestra familia, son de la iglesia, son hijos del Señor, son gente de adentro, no de afuera. Entonces la bendición vendrá tarde o temprano, muchas veces tarde, pero siempre vendrá si no desfallecemos. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor, en esta hora.